Bienvenida a los alumnos de quinto año del Colegio Hermanos Christian Andersen. Bienvenidos. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el senador García. Gracias, señor presidente. A 33 años de que recobramos la libertad, yo creo que todavía nos debemos, como sistema político, un análisis maduro de lo que significa el papel de las Fuerzas Armadas en la democracia uruguaya. Notoriamente, señora Presidente, este debate está impregnado de esos 30 y pico años atrás y de lo que nos pasó en Uruguay, de la tragedia que nos pasó en Uruguay 50 y 60 años atrás. Pero el siglo XXI es bien diferente al siglo XX, para mejor. Yo miraba estos días que estamos viendo este reality que está pasando en Argentina, donde nos enteramos por un diario argentino que había un hombre que venía acá, un financista argentino, y venía y entraba a Uruguay como perico por su casa y hacía lavado, planchado y doblado. Y nos enteramos que este hombre, vuelvo a decir, entraba a Carmelo como si fuera el living de su casa. Y de acá lavaba dinero. Yo ayer de noche veía en un programa argentino, antes de ayer veía en un programa uruguayo. Todos conocemos la zona de que estamos hablando, allí de Carmelo. Entonces mostraban un programa, creo que argentino o uruguayo, no me acuerdo. Mostraba ya una persona civil a 400 metros. Y dice, ese es el único representante del Estado uruguayo que hay aquí. Y lleno de yates. Y uno se pregunta, ¿vamos a asumir como país estratégicamente que no tenemos fronteras seguras? Que nuestras fronteras son una enorme zaranda, un enorme colador por donde entra el que quiere, sin que nos enteremos si lo que trae en una mochila son millones de dólares corruptos o si es un terrorista. Si lo que trae el Uruguay son valijas de dólares que vienen de la corrupción para financiar, van a saber qué. ¿Y quién se encarga de eso? Yo estaba el otro día, estamos en sesión aquí, yo me retiré a media mañana para ir a acompañar a los 200 años del comando de la flota aquí cerca, en el puerto de Montevideo, y miraba los barcos. Dan pena. Da pena. Yo decía, con estos barcos tenemos que controlar la plataforma continental. Somos más mar que tierra y tenemos que controlar con esto que no se mueven. Tienen telarañas. Son un museo de fierro derrumbrado, de 55 y 60 años de edad. Y nos damos cuenta que gran parte de las riquezas del futuro están allí, y la tienen que controlar quienes no la pueden controlar. Y el año pasado que tuvimos la tragedia de dos aeronaves, un helicóptero y un avión, donde fallecieron 4 muchachos uruguayos. ¿Y quién va a controlar nuestros cielos de que no seamos un festín para los narcotraficantes y el crimen organizado? ¿Vamos a contratar aviones privados? ¿O nuestras fronteras secas? Entonces, ya que la señora senadora planteaba el tema de hoy, que claro, uno puede discutir esto desde la anécdota o puede discutirlo de la visión estratégica del país. Y yo soy de los que creo que las cosas hay que discutirlas de la visión estratégica. Si uno lo discute desde la anécdota o de los resentimientos y los odios del pasado, va a resolver mal las cosas. Y yo creo que aquí, desde la bancada oficialista, esto se discutió de los resentimientos y los odios del pasado y no del Uruguay del futuro. Y yo pienso al Uruguay, mi partido piensa al Uruguay, para los desafíos que tenemos por delante, porque lo que está atrás, desgraciadamente, no lo podemos resolver. Nuestras Fuerzas Armadas, hoy, miren, los comandantes tenían 10 años cuando golpe de Estado, promedio estoy diciendo. Del 80% de la fuerza no había nacido cuando golpe de Estado, nacido. Hoy discutimos la reforma de la llamada caja militar en virtud de los prejuicios que hay
con las Fuerzas Armadas y no de la seguridad de nuestras fronteras, de la seguridad de nuestra plataforma continental, de evitar y prevenir los ataques terroristas, que es lo que hay que discutir. Si yo diría elegir a los uruguayos, ¿qué prefieren discutir? ¿50 y 60 años para atrás o la seguridad de nuestros gurises hoy, de nuestros uruguayos hoy? Yo estoy seguro, no tengo forma de mostrarlo, que seguramente la mayoría diga, no, miren muchachos, para adelante. Por eso es que es tan importante analizarlo sin prejuicios, privilegios. A ver, estamos hablando de una institución constituida por mujeres y hombres ricos. A ver, es insostenible. Sí, claro, el 44% de nuestras, yo lo voy a decir acá, con los documentos en la mano, el 44% de nuestras Fuerzas Armadas están, de nuestros integrantes de las Fuerzas Armadas, están por abajo de la línea de pobreza. Porque se pedían documentos, vamos a hablarlos, acá están, mire. Instituto Nacional de Estadística, la línea de pobreza en julio del 2018 está prevista para Montevideo en 13.349 pesos y para el interior en 8.699. Claro, si un soldado gana 15.000 pesos está por arriba de la línea de pobreza, obvio, pero grullo, ¿no? Ahora, si gana 15.000 pesos y tiene que atender una familia de 4 personas y tiene señora o esposo y 4 hijos, es pobre, recontra pobre. Es insostenible decir que el 3%. A ver, para los que lo dicen, yo no les pido que vayan a una unidad militar, que todos deberíamos ir para que como bien. Recorran 30 metros, vayan allá al estacionamiento del anexo y tomen unos mates con los muchachos del Batallón Florida. Dígame quién es lo que está ahí rico. Recontra pobre, recontra pobre. Pero no hay que ir a una unidad, no hay que salir del edificio, vayan, se los sugiero, vayan a hablar un rato con los muchachos que son compañeros de trabajo nuestro, están todos los días acá a la puerta, algunos cuando pasan ni los saludan, algunos cuando pasan ni buen día le dicen. Pero vayan, hagan un esfuerzo alguno y vaya, y charle, dígale cómo vive. No vive en una secta. ¿Cómo se puede decir acá que no está el interior? ¿A qué escuela pública se cree que van los hijos de los soldados? ¿Que van a los colegios privados? Van a las escuelas públicas y más pobres del Uruguay, pero no conocen la realidad. ¿Dónde se atienden los soldados y la familia de los soldados? El que tiene derecho en el militar y el otro en el hospital del interior. Pero vamos a dejarnos mentir. ¿Usted se cree que se atienden en COSEM, en MP? Pero el no entender, a ver, es hablar de otro mundo, es un mundo paralelo. Y a estas familias que pucherean todos los días, que a ver si logran que le den un rancho en el cuartel para pasar el fin de semana y una flauta de pan y un poquito de carne picada. Le vamos a decir que son solo el 3%, son pobres. Pero es insostenible, es un insulto a la realidad. Estos muchachos y muchachas, 10% más o menos, números redondos son muchachas, son los 15.000 pesistas, que son el 50 o 60% de la fuerza y de los cuales el 80% le vamos a reducir la pasividad. Con este ajuste fiscal, porque esto es un ajuste fiscal. ¿Desde cuándo es la asistencia de rentas generales a las pasividades militares? ¿De hace 10 años, de hace 20, de hace 30, de hace 40, de hace 50, 60, 70? No. De hace 100 años. La asistencia a las cajas militares, hay un artículo muy interesante de Ulises García Repeto del año 2011. En el periodo comprendido entre 1918 y 1940, que es entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la asistencia llegó al 50% de las pasividades. 50% de las pasividades. ¿Por qué? Porque la concepción, como pasa en muchos países del mundo, es que los servicios de retiro son parte de los presupuestos de defensa de un país. Ese es el concepto. No es déficit porque se paga altas pasividades, es déficit porque se paga bajos salarios. ¿Cómo va a ser superavitaria una caja que está solventada?
en el 70% por 15.000 pesistas. Es imposible. Ahora, que no se digan cosas que no son. Hay 41 jubilaciones que son exorbitantes en los retiros de las pasidades militares. 41, mayores de 200.000 pesos. Saben que 29 de ellas fueron iniciativa del Frente Amplio, ¿no? 29 de 41 son jubilaciones políticas, son reparaciones. Fue iniciativa de la bancada oficialista y votada por todo el Parlamento. Y de la más grande, varios ex jerarcas de los gobiernos del Frente Amplio. Así que echarle la culpa a 41, de las cuales 29 son reparaciones a los cuales se reparó la carrera militar y después se les dio un 25% arriba de haber jubilatorio de por vida. Me parece que no es honesto intelectualmente para pegarle un sablazo a las pasividades de gurises que ganan 15.000 pesos, agarrar las 41, de las cuales 29 son jubilaciones políticas. No es honesto, no está bien. Privilegios. ¿Cómo se le va a llamar privilegios a que un muchacho o una muchacha que gana 15.000 pesos, 19.000 nominales, 15, 16 en bolsillo, se lo llama el 31 de diciembre y le diga vaya a levantar la basura a Montevideo? Dice, pues yo soy de Artigas. Sí, avísele que se quede acá en Montevideo levantando la basura porque los funcionarios municipales no la levantan y hay una emergencia sanitaria. Ese es un privilegiado. Según la discusión que se dio acá, es un enorme privilegiado. Es más, nos tiene que agradecer que lo saquemos de la casa y que le llamemos de Artigas a levantar la basura, de Río Negro o de Tacuarembó a levantar basura de nosotros los montevideanos. Sos un privilegiado, que dice el muchacho. No sabés lo que te ha tocado en la vida, levantarnos la basura. Claro, en otros países quizás si se mide en población, que nunca se debe medir en población, porque las fronteras son las mismas independientemente si dentro del país hay 1 millón o 4 millones. Las fronteras que hay que custodiar son las mismas. ¿Qué importa cuánto hay adentro? Ahora, claro, en otros países a los militares no se hacen levantar la basura ni cuidar las cárceles. Si acá se les hace levantar la basura y cuidar las cárceles, obviamente que están haciendo tareas que no corresponden a la condición de militar. Son privilegiados porque trabajan de noche y no se les pagan. Un senador dijo, bueno, mi trabajo, dijo hoy un senador del oficialismo, tiene la misma dignidad que la que tiene un soldado. Es verdad, pero nosotros los senadores ganamos 8 o 9 veces lo que gana el soldado, vamos a dejarlo en misterio. Está bárbaro eso, ya quisiera el soldado decir, no, yo quiero tener la misma dignidad del senador. Pero no se puede argumentar así. Así, claro que es la misma dignidad, pero uno gana 130.000 y el otro gana 15.000. Está bárbaro, ¿no? Que hoy se sostuvo, el senador Larrañaga sostenía hoy y le salían a contestar que esta discusión que se ha dado en el sentido de que el ministro de Defensa no representa a la Fuerza Armada, pero grullez total. Pero entendámonos, cuando se discutió durante 4 años la ley de defensa, participaron todos los soldados. Todos. Claro, es otra cosa porque ahí no había plata en juego. En esta hay plata en juego. En esta se recortan las pasividades. En aquella no. En aquella era teoría. Entonces le dijeron, participen. Ahí no había aquello de los soldados en los cuarteles que no participa ninguna en una discusión que es civil es porque el mando es civil, como es. Se dijo, vayan. Es más, hubo una orden del ministro de Defensa de la época que le dijo, pueden ir a hablar y no están sujetos a ningún tipo de sanción por las opiniones que brindan. Esa fue una orden que dio el ministro de Defensa, que no voy a decir el nombre, pero ustedes si se fijan saben ya quién es, porque no está acá sentado. Así que no hubo problema ninguno. Pero es más, no es que tenga que ser consultado con las Fuerzas Armadas, que una opinión profesional pueden dar, o que tienen lepra. O no se consulta cuando hay una reforma de vivienda a las cooperativas o a la policía cuando se hizo la reforma, o a los médicos y a los enfermeros cuando hay una reforma de salud. Es una opinión profesional de que están en el campo.
que son leprosos, que eso no se puede, que no son uruguayos. Obviamente, opinan, decide el Parlamento. Ahora, en abril de este año, cuando no recuerdo qué instancia hubo, el presidente del BPS planteó que era necesario un gran diálogo político para reformar la seguridad social. Ahora, es necesario un gran diálogo político para reformar la seguridad social y no es necesario un diálogo político para reformar la seguridad social militar. Esa no, hay un sacabocado. En esa no participan, no, miren, no participan los partidos políticos porque esta es una reforma sola firma. Se quiere que la seguridad social sea múltiples firmas, plurales. Ahora, la militar a sola firma. ¿Por qué? Porque está hecha para castigar, está hecha para sancionar. Porque lo que tiene implícito esto es un ajuste fiscal. Una de dos, o el financiamiento se resuelve por el aumento de los salarios o se resuelve por la baja de las pasividades. Y esta reforma de la caja militar lo que lleva es una rebaja de las pasividades militares. Es decir, a los uruguayos funcionarios públicos, que son los peores pagos, los postergados de toda la administración pública y lo han sido por razones políticas e ideológicas, ahora le decimos, no solo te postergué en el salario, ahora le voy a pegar un hachazo a tu pasividad y calladito a los cuarteles. Es así. Por algo no lo dejaron participar en esta y sí participaron en la gran ley marco de defensa nacional, que es un recorte y pegue que no tuvo ninguna novedad. Vamos a dejar un misterio y decirlo al paso. Que las únicas dos novedades que tuvo las vetó el presidente Tabaré Vázquez en el primer gobierno. Después la Asamblea General tuvo que levantar los vetos. Esta es la verdad de la milanesa. Así, señora Presidente, que por todas estas circunstancias nosotros no vamos a votar esta reforma de la seguridad social. Y estamos dispuestos, lo decimos desde ahora, me animo a decirlo en nombre de todo el Partido Nacional. Si se nos convoca a discutir una reforma con justicia, sin prejuicios, sobre los retiros de las Fuerzas Armadas, cuente con nosotros. Si se nos pide participar en un diálogo que comience mañana mismo para reformar el retiro de las Fuerzas Armadas, sin prejuicios, pensando en lo que significa para el país tener sus fronteras cubiertas, su plataforma continental cubierta, para que tenga su cielo cubierto y protegido, no sea un festín de narcotraficantes. Si se nos pide y se nos llama para discutir cómo se retira un soldado que ha brindado esos servicios al final de su carrera, mañana mismo a la hora que sea está el Partido Nacional. Porque no está bien, señora Presidente, no es legítimo. A ver, no compartimos, que es lo que corresponde decir. Que uno diga, mire, tenemos que discutir el futuro de las Fuerzas Armadas. Eso sí, del 80% de la vida del soldado, no me voy, ahí no toco nada, salario bajo. Voy a empezar por el último 15 o 20% de la vida, que es el retiro. No discuto el salario, no está permitido discutir el salario, eso se va a postergar. Vamos a empezar la reforma por el retiro, por la última parte de su vida. En ninguna cabeza entra. Se discute la integridad, como le gusta decir al presidente Vázquez, holísticamente, en forma integral. Vida, desarrollo profesional, retiro. Holísticamente diría el doctor Vázquez. Así, señora Presidente, que por estas razones es que nosotros no vamos a acompañar esta reforma que vuelvo a plantear. Es el cúlmine de una concepción de rechazo y de prejuicios a una institución de nuestro país, que es parte integrante, que tenemos la obligación de entenderlo así y que en buena medida será difícil que el país se vea integrado cuando hay gente con responsabilidad que entiende al país en sacabocados y saca justamente la gran parte de las familias que integran este Estado, de las más pobres que integran este Estado. Gracias, señora Presidenta. Gracias, señor senador. Por una